Prepárate para una historia impactante. Mientras una audaz banda de matones humilla a un anciano en silla de ruedas, el destino revela un asombroso secreto. Su hijo no es otro que Jason Statham, y este giro está a punto de cambiarlo todo. Las nubes grises que se cernían sobre Millfield llevaban allí 3 días, un dosel sombrío que coincidía con el estado de ánimo de Jason Statham al estacionarse en el camino de entrada de su infancia. La casa victoriana, que en su día estuvo bien cuidada con adornos blancos nítidos, ahora se veía desgastada y descolorida, muy similar a los recuerdos que había dejado atrás años atrás. A los 42, regresar se sentía como adentrarse en una fotografía desvaída, familiar pero distorsionada por el tiempo. Apagó el motor, pero permaneció en el coche, con los dedos tamborileando sobre el volante. La luz del porche parpadeó y la silueta de su padre apareció en la puerta. A pesar de su edad y de estar confinado a una silla de ruedas, su padre mantenía una presencia digna que Jason siempre había admirado, incluso durante los años de distanciamiento. «Solo, hazlo rápido», se murmuró a sí mismo mientras tomaba su maleta del asiento del pasajero. El peso de los expedientes médicos en su interior la hacía más pesada de lo que debería haber sido. «Jason», dijo su padre al acercarse, haciendo que su nombre llevara el peso de conversaciones no dichas. «¿Te ves bien?» «Te ves cansado», replicó notando las ojeras bajo los ojos de su padre. Cuando su padre se volvió en su silla para dejarlo entrar, la casa olía exactamente como Jason recordaba: libros viejos, limpiador de pino y el persistente aroma a aceite de motor de Mindensin, los días en que su padre había sido mecánico. Lo que no esperaba era la música de piano que se filtraba desde la sala de estar, una pieza clásica que su madre amaba. «Todavía tocas», dijo con la voz entrecortada. «Hay cosas que no se olvidan», respondió su padre, «incluso cuando uno lo intenta». Esas últimas palabras quedaron suspendidas entre ellos, y Jason sintió cómo sus cuidadosamente construidas defensas comenzaban a resquebrajarse. Había regresado por una sola razón: convencer a su terco padre de que se cuidara mejor después del reciente ataque en el parque. No para la reconciliación, no para el perdón, solo por deber, el último hilo que los conectaba. No podía haber imaginado que regresar a Millfield desataría más que sus propios planes, obligándolo a enfrentar los ecos de una tragedia que los había definido a ambos por demasiado tiempo. La ciudad de Millfield existía en un curioso limbo entre el pasado y el presente. La calle principal había sido revitalizada con cafeterías artesanales y boutiques para turistas de fin de semana, pero los barrios circundantes permanecían congelados en el tiempo. Jason lo notó mientras conducía a la farmacia local a la mañana siguiente, pasando por el parque donde su padre había sido atacado hacía apenas unos meses, un pensamiento que aún hacía que su sangre hirviera. «Una receta para mi padre», le dijo al farmacéutico, una joven que no podía tener más de 25 años. «Oh, señor Statham, ¿cómo está después del incidente?», preguntó la mujer, con una genuina preocupación que sorprendió a Jason. «Está llevándolo», respondió Jason con cautela. «Dile que Carly le manda saludos. Me ayudó con los ensayos de mi solicitud para la universidad el año pasado. No creo que hubiera ingresado a Northeastern sin él». Jason asintió, tratando de conciliar esa información con el recluso padre que recordaba. «Se lo diré». Mientras esperaba, una sombra se proyectó sobre el mostrador. «Jason, ¿eres tú de verdad?». Se volvió y encontró a un hombre alto, de ojos amables y semblante serio. Por un momento no lo reconoció. Luego le llegó Michael, su amigo de la infancia, el chico que lo había apoyado en momentos difíciles, quien había prometido mantenerse en contacto cuando Jason abandonó la ciudad. «Michael», dijo, con una voz más firme de lo que se sentía, «sigues aquí». «Nací y crecí aquí», respondió Michael con una sonrisa fácil, «aunque logré escaparme para ir a la escuela de medicina. Ahora he vuelto a dirigir la consulta de mi padre. Dr. Michael». Las piezas encajaban. Él sabría.
del estado de salud del padre de Jason. «Me sorprende que me reconozcas», comentó, volviéndose de repente consciente de las canas grises que no se molestó en cubrir y de las líneas que se habían formado alrededor de sus ojos. «Te reconocería en cualquier lugar», dijo Michael simplemente, y la sinceridad en su voz hizo que algo se torciera dentro del pecho de Jason. «¿Cuánto tiempo te quedarás?» «Lo justo para ayudar a mi padre a recuperarse y establecer algunas medidas de protección». La expresión de Michael cambió. «Él te contó lo que pasó, ¿verdad?» «No de forma voluntaria», respondió Jason. «El hospital me llamó». «Eso fui yo», admitió Michael. «Tu padre te puso como contacto de emergencia, aunque me hizo prometer que nunca lo usaría a menos que él sufriera un daño grave», terminó Jason. Michael no confirmó ni negó, pero su silencio era una respuesta suficiente. «Quizás podríamos tomar un café alguna vez. Podría ponerte al tanto de su estado», dijo en tono estrictamente profesional. Antes de que pudiera formular una respuesta, Carly regresó con la medicación del padre. «Aquí tienes, y he incluido sus caramelos de limón favoritos. Por cuenta de la casa». Jason le dio las gracias y luego volvió a Michael. «El café estaría bien, profesional». Mientras se alejaba, no pudo evitar sentir que acababa de abrir una puerta que había pasado años tratando de mantener cerrada. La Chey, mesa de la cocina, siempre había sido territorio neutral en el hogar Statham. Durante lo peor de la enfermedad de su madre, cuando la tensión se tensaba como cuerdas de piano entre Jason y su padre, aún así, lograban mantener cierta cordialidad durante el desayuno. Ahora, mientras Jason extendía los documentos médicos que Michael le había entregado, ese mismo pacto tácito se mantenía. «Debes tener más cuidado», dijo golpeando el papel. «El doctor dice que tu corazón es fuerte, pero a tu edad otro ataque como ese podría ser fatal». Su padre añadió otra cucharada de azúcar a su té, un hábito por el que su esposa siempre le había reprochado. «A mi edad, cuidado, es un término relativo. Es mejor que estar muerto», replicó Jason. Los ojos de su padre brillaron con algo parecido a la diversión. «Siempre directo, tal como lo era tu madre». La comparación dolió. «Mamá quisiera que te cuidaras mejor. Tu madre deseaba muchas cosas», dijo suavemente su padre. «No todas se hicieron realidad». El peso de sus palabras presionó contra el pecho de Jason. Ambos sabían lo que había quedado sin decir, que su madre había querido mantener a la familia unida. Le había suplicado a Jason que no cortara la relación con su padre, y le había hecho prometer intentar comprender por qué su padre había hecho lo que hizo. Una promesa que Jason había roto. «Esto no es acerca de mamá», dijo recogiendo los papeles. «Se trata de que eres demasiado terco para aceptar ayuda». Su padre sorbió su té, mirándolo por el borde de la taza. «¿Eso crees que es? ¿Qué más podría ser?» Su padre dejó su taza con cuidado. «Quizás simplemente estoy cansado. Jason, quizás ya no me queda la fuerza». La cruda admisión lo tomó por sorpresa. Había estado preparado para la terquedad de su padre, para su justa indignación, incluso para su silencio frío. No estaba preparado para su rendición. «No tienes derecho a rendirte», dijo, con voz endurecida. «No después de todo». «¿Todo?», replicó su padre. «¿Te refieres al ataque?» «Me refiero a todo», respondió Jason. «Al incidente en el parque, al fallecimiento de mamá, a nuestro distanciamiento, todo». Su padre asintió lentamente. «Entonces tal vez es hora de hablar de ello». Antes de que Jason pudiera responder, sonó el timbre. A través de la ventana principal, pudo ver a un joven moviéndose nerviosamente en el porche. Delgado, quizá a principios de los 20, con unos auriculares colgando de su cuello. «Ese será Noah», dijo su padre, encaminándose en su silla hacia la puerta. «Viene todos los jueves y Noah, mi alumno», explicó su padre como si fuera obvio. «Bastante dotado. Me recuerda a ti a esa edad». Mientras su padre iba a atender la puerta, Jason se quedó congelado en su asiento. La casa de repente se sentía demasiado pequeña, demasiado llena de fantasmas.
Necesitaría aire, espacio, perspectiva antes de poder tener esa conversación. Salió por la puerta trasera sin despedirse, dejando los papeles médicos olvidados sobre la mesa. El café en la calle principal había sido en su día la ferretería del pueblo. Ahora ofrecía lates de leche, de avena y pasteles sin gluten a una mezcla de locales y visitantes. Jason eligió una mesa junto a la ventana, observando cómo las gotas de lluvia competían por deslizarse por el cristal mientras esperaba a Michael. Él llegó puntualmente, sacudiéndose el agua de la chaqueta. «Primavera clásica de Nueva Inglaterra», comentó acomodándose en el asiento frente a Jason. «Un minuto de sol y al siguiente un aguacero». «Algunas cosas nunca cambian», respondió Jason. «Y otras sí», replicó Michael suavemente. «Te ves preocupado». Jason envolvió sus manos alrededor de su taza. «Mi padre quiere hablar de todo lo que ha pasado. No estoy seguro de estar listo». La expresión de Michael se suavizó. Conocía la historia. En Millfield todos tenían algún conocimiento de las tragedias y tensiones de la familia Statham. «Eso es significativo», comentó Michael con cuidado. «Ahora tiene un alumno, un joven llamado Noah». «Noah», asintió Michael. «Buen chico. Ha estado visitando a tu padre desde hace unos 3 años. Ha sido bueno para ambos». Jason sintió una punzada de irritación. «Parece que sabes mucho sobre la vida de mi padre». «Pueblo chico», se encogió de hombros Michael. «Y soy su doctor. Y aparentemente su confidente». Michael se inclinó hacia adelante. «Jason, tu padre no tenía a nadie más, después de que te fuiste». «Después de que me fui», interrumpió Jason. «Él pudo haberme contactado en cualquier momento. Sabía dónde estaba». «¿Lo sabía?», desafió Michael. «Cambiaste tu número, te mudaste 2 veces. Cuando mi padre murió hace 6 años, intentamos contactarte». La revelación lo tomó por sorpresa. «No lo sabía. Siento lo de tu padre». Michael asintió levemente. «Lo que quiero decir es que tu padre ha estado solo durante mucho tiempo. Noah, algunos estudiantes del colegio comunitario, el club de lectura en la biblioteca, esa es su vida ahora». «¿Club de lectura?». Jason no pudo ocultar su sorpresa. «Los jueves por la tarde. Se ha convertido en un verdadero entusiasta de la literatura. Tu padre dirige la discusión». La imagen era tan opuesta al hombre severo y retraído que recordaba que Jason casi se rió. «¿De quién hablas?». «Mi padre odiaba la ficción. Decía que era una pérdida de tiempo». «La gente cambia», dijo Michael simplemente. «La pérdida cambia a las personas». La acusación tácita quedó suspendida entre ellos. La pérdida había cambiado a Jason, también endureciéndolo en algo frágil y defensivo. «El ataque en el parque», dijo redirigiendo. «Dime, sinceramente, ¿qué tan grave fue?». Michael consideró la pregunta. Podría haber sido mucho peor. 3 hombres atacando a un anciano en silla de ruedas. Si un transeúnte no los hubiera asustado, negó con la cabeza. Pero físicamente se ha recuperado bien. Es el impacto emocional lo que me preocupa más. ¿Qué quieres decir? Creo que siente que le han arrebatado la dignidad. Para un hombre como tu padre, que siempre se enorgulleció de su fortaleza e independencia, eso es devastador». La mandíbula de Jason se apretó. «Si alguna vez encuentro a los hombres que hicieron esto, ¿qué vas a hacer? ¿Darles una paliza? ¿Que te arresten?». La voz de Michael era suave pero firme. «Lo que tu padre necesita ahora no es venganza, Jason. Es conexión, es familia». La risa de Jason fue cortante. 15 años demasiado tarde para eso. Michael no se inmutó. «¿Lo es? Porque tú estás aquí ahora y él también. Parece que el universo les está dando a ambos otra oportunidad». «No creo en las oportunidades», dijo Jason recogiendo sus cosas. «Creo en los hechos, y el hecho es que mi padre necesita mejor seguridad y alguien que lo revise regularmente. Eso es todo por lo que ha venido esta visita». Mientras se levantaba, Michael tomó suavemente su muñeca. «Un dato más, entonces.
Lo que pasó entre ustedes no fue solo culpa de tu padre. Tampoco fue tu culpa. Fue una tragedia, Jason. Nada. Más nada menos. Se soltó volviéndose de repente frío a pesar del calor del café. No sabes de lo que hablas. ¿No es así? Los ojos de Michael lo sostenían. Yo también estuve allí, ¿recuerdas? En todo. Claro que lo estuvo. Todos en la vida de Jason parecían ser testigos de sus peores momentos. Mañana, dijo cambiando bruscamente de tema, llevaré a mi padre a tu consulta mañana para un chequeo completo. Se marchó antes de que Michael pudiera responder, adentrándose en la lluvia sin molestarse en abrir su paraguas. Cuando Jason regresó a la casa, encontró a su padre en la sala con los dedos moviéndose lentamente sobre las teclas del piano. La melodía era desconocida, algo original quizás con una melancolía que le hacía doler el pecho. Eso es nuevo, anunció su presencia. Las manos de su padre se detuvieron, algo en lo que he estado trabajando. Para el recital de 1900, no a el próximo mes. Jason se acercó notando la partitura en el atril, escrita a mano con notas precisas y deliberadas. Estás componiendo de nuevo. Solo arreglando, corrigió su padre. Noah encontró una pieza que le gustó, pero era demasiado complicada. La simplifiqué para él. Como solías hacer conmigo, dijo Jason, recordando de repente. Cuando él tenía dificultades con piezas complicadas, su padre siempre encontraba la manera de hacerlas accesibles sin disminuir su belleza. La sonrisa de su padre era triste. Nunca necesitaste simplificación, Jason. Solo necesitabas paciencia. El comentario, tan inocuo como fue, rozó viejas heridas. He agendado una cita con Michael para mañana, a las 9 de la mañana, para un examen de seguimiento. Su padre suspiró cerrando la tapa del piano. Supongo que debo agradecerte. No me agradezcas, solo asegúrate de estar listo a tiempo. Se giró para irse, pero la voz de su padre lo detuvo. El año pasado, encontré algo. El medallón que fue robado durante el ataque, la policía lo recuperó. Jason sintió cómo se le apretaba la garganta. Pensé que se había perdido para siempre. Yo también lo pensé, dijo simplemente su padre. Parece que algunas cosas encuentran la forma de regresar, incluso cuando creemos que se han ido para siempre. Por un momento, Jason sintió la tentación de preguntar más, sobre el medallón, sobre lo que realmente ocurrió esa noche en el parque, sobre los años de silencio entre ellos. Pero el instante pasó, endureciéndose en una resolución. Tengo correos de trabajo que responder, dijo. Estaré en la habitación de invitados. Mientras subía las escaleras, sintió la mirada de su padre, siguiéndolo, cargada de palabras no dichas. El peso de su historia compartida presionaba, haciendo de cada paso un esfuerzo de voluntad. La habitación de invitados había sido suya alguna vez, aunque poco quedaba del adolescente que la habitó. Las paredes, antes adornadas con pósters y fotografías, ahora eran de un beige neutro. El escritorio donde estudiaba había sido reemplazado por una mesa de escritura sencilla. Solo el asiento en la ventana permanecía, con su vista al patio trasero y al viejo arce donde construyeron una casa del árbol cuando eran niños. Jason se sentó al borde de la cama, de repente exhausto. No había esperado que Millfield lo afectara de esta manera, que los recuerdos fueran tan vívidos, el dolor tan reciente. Había construido una vida precisamente para evitar esa sensación, para evadir la constante conciencia de la ausencia. Su teléfono vibró con un mensaje de su asistente, preguntando sobre una presentación para un cliente. La normalidad de la pregunta fue desconcertante, un recordatorio de la vida que continuaba sin él. Jason comenzó a escribir una respuesta, pero se detuvo, mirando hacia el arce que se mecían con la brisa vespertina. Por primera vez en años, sus muros cuidadosamente erigidos comenzaron a derrumbarse. El sueño llegó como siempre, fragmentos al principio, luego con terrible claridad. La discusión con su padre, la enfermedad de su madre, la puerta que se cerraba de golpe. Jason congelado en la indecisión,
incapaz de tender un puente. La llamada telefónica meses después. Los pasillos del hospital, estériles y luminosos. La cara del doctor grave y comprensiva. Jason despertó jadeando, con las sábanas enredadas a sus pies. Por un instante desorientador, se sintió más joven, recibiendo la noticia que dividiría su vida en antes y después. Un suave golpeteo en la puerta lo devolvió al presente. «Jason, ¿estás bien?», escuché la voz preocupada de su padre. «Estoy bien», respondió odiando el temblor en su voz. «Solo fue un sueño. Una pausa. Podría prepararte té». La oferta, tan simple, tan paternal, le apretó la garganta. «No, gracias. Volveré a dormir». Escuchó cómo la silla de ruedas de su padre se alejaba por el pasillo y luego miró su teléfono. 3:17 AM. Demasiado temprano para llamar a alguien donde ya pasaba la medianoche. Se encontraba solo con sus pensamientos, a la deriva en la casa donde todo se había desmoronado. Casi sin decidirlo conscientemente, Jason se levantó, se envolvió una manta en los hombros y se dirigió al estudio de su padre. La puerta estaba cerrada, como había estado durante años. Su mano titubeó en la perilla. ¿Estaría incluso desbloqueada? ¿La había preservado su padre como un santuario o la había destinado a otro fin? La puerta se abrió en silencio, revelando una habitación transformada. Había desaparecido el escritorio desordenado, las estanterías abarrotadas de manuales técnicos. En su lugar se encontraba un pequeño piano vertical, una cómoda butaca de lectura y paredes adornadas con fotografías enmarcadas, fotos familiares montadas profesionalmente. No era ni santuario ni borrón, sino algo intermedio, un espacio donde la memoria convivía con el propósito del presente. Jason se acercó al piano, pasando sus dedos ligeramente sobre las teclas sin presionarlas. ¿Cuántas horas habrá pasado su padre en ese lugar, procesando sus pensamientos? ¿Cuántas veces habrá pasado Jason frente a esa habitación, escuchando música, pero sin entrar? Un álbum de tapa de cuero reposaba en el banco del piano, con cintos, los bordes desgastados por el uso. Jason lo tomó, sujetándolo como si fuera algo frágil y precioso. Las páginas estaban llenas de fotografías familiares, momentos de alegría y celebración intercalados con tiempos más tranquilos. Jason las hojeó. Sus ojos capturaron imágenes de festividades, cumpleaños, días ordinarios que se habían hecho extraordinarios al ser preservados. Fotos de su madre, saludable y sonriente. Fotos de él de niño, mirando a su padre con admiración, sin reservas. Se detuvo en una fotografía que nunca había visto antes. Mostraba a él y a su padre, abrazados en su graduación universitaria. Un momento que había olvidado por completo en la bruma del distanciamiento. Detrás de la foto había una nota escrita a mano, con la letra precisa de su padre. Jason, sí, estás leyendo esto. Por fin has vuelto a casa. He pensado en lo que te diría 1000 veces y nada me parece suficiente. Las palabras nunca fueron mi fortaleza. Siempre fueron las acciones la forma en que mostraba mi amor. Quizá ese fue mi mayor fracaso como padre. Quiero que sepas que nunca te culpé por irte. Después del fallecimiento de tu madre, me convertí en alguien que ni yo reconocía. El dolor me transformó en un hombre incapaz de expresar lo que sentía, que apartó a la única persona que más importaba. Lo siento por los años que hemos perdido. Pero sabe que no ha pasado un solo día en que no haya estado orgulloso de ti, no te haya amado, no haya esperado la reconciliación. Tu padre. Jason se dejó caer pesadamente en el banco del piano, con el álbum apretado contra su pecho. Las palabras rompieron las defensas que había construido a lo largo de los años. La realización de que su padre había estado esperando, deseando, preparándose para ese momento, hizo que algo se abriera en su interior, como una presa que contenía años de dolor. Jason lloró en silencio, con los hombros temblando, mientras el amanecer comenzaba a iluminar el cielo exterior. Su padre ya estaba vestido,
cuando Jason bajó a las 7, con el álbum aún bajo el brazo. Se sentó en la mesa de la cocina, disponiendo meticulosamente unas pastillas junto a un vaso de agua. «Lo encontraste», dijo sin voltear, con la voz cuidadosamente neutral. «¿Por qué nunca me lo enviaste?», preguntó Jason, colocando el álbum sobre la mesa. Podría haberlo cambiado todo. Su padre tomó su medicación antes de responder. «Orgullo, quizás. Miedo, ciertamente. Me convencí de que necesitabas tiempo, que volverías cuando estuvieras listo». Sacudió la cabeza. «Fui un cobarde». «¿Tú?» Jason no esperaba esa admisión. «Tú nunca tuviste miedo de nada». «Tenía miedo de perderte», respondió simplemente su padre. Y en tratar de protegerme de ese miedo, aseguré que sucediera. La honesta franqueza lo tomó desprevenido. Había estado preparado para la terquedad de su padre, para su indignación justa, incluso para su silencio frío. No se había preparado para su vulnerabilidad. «Te debo una disculpa, Jason», comenzó su padre. «Después de la enfermedad de tu madre me obsesioné con mantener el control. Me convencí de que si permanecía fuerte, disciplinado, nada más podría dañarnos. Te alejé. Ambos lo sabemos», dijo Jason, luchando por no dejar que la amargura se colara en su voz. «Sí. Pero lo que no entendí, lo que no me permití ver, fue cómo eso te afectó a ti». La afirmación lo tomó desprevenido. «¿A mí?» Su padre asintió. «Siempre fuiste el que sentía las cosas intensamente, el que no tenía miedo de mostrar emoción. Yo lo interpreté como debilidad, cuando en realidad era tu mayor fortaleza. Y luego, después de que tu madre murió, estuve tan perdido en mi propio dolor que no vi el tuyo». La simple aceptación de su dolor, su experiencia, su pérdida, fue más de lo que Jason esperaba. Durante años había cargado con la convicción de que su padre lo juzgaba por su naturaleza emocional, por no ser tan estoico, tan imperturbable. «Pensé que estabas decepcionado de mí», admitió, apenas audible. Los ojos de su padre se abrieron con genuina sorpresa. «Jason, no, nunca. Siempre te admiré», declaró. «Tu capacidad de sentir, de conectar. Incluso lo envidiaba, si soy sincero. Fue un don de tu madre que yo no pude reclamar. Y sin embargo me apartaste cuando más te necesitaba». «Lo sé», respondió suavemente su padre. «Eso es lo que he intentado reconciliar todos estos años. Que quizá el mayor deservicio que le hice a la memoria de tu madre fue fallarte a ti, a quien ella tanto amaba». La sencillez de la confesión, la honesta admisión de un fracaso sin excusas, fue devastadora y a la vez liberadora. «El ataque en el parque», dijo Jason, cambiando de tema. «Cuéntame qué pasó realmente». Su padre miró por la ventana, donde el sol de la mañana iluminaba el jardín. 3 hombres, jóvenes pero no adolescentes. Querían dinero, claro, pero creo que también buscaban poder. El medallón fue solo una oportunidad. Quitárselo a un anciano en silla de ruedas les hizo sentir fuertes. «Por eso te negaste a presentar una denuncia completa a la policía», se dio cuenta Jason. «Te avergonzaba». «No por haber sido atacado», aclaró su padre, «sino por cómo me afectó después. El miedo, la impotencia, emociones que había pasado toda una vida evitando, de repente me inundaron. No supe cómo manejarlas. Entonces te cerraste, te retiraste. Es lo que siempre he hecho», admitió, «hasta que Noah comenzó a visitarme. Ese chico no tiene paciencia para la autocompasión. Me recuerda a ti». Jason sintió una sonrisa asomarse a sus labios a pesar de sí mismo. «Has cambiado. La necesidad», replicó su padre. «Aunque quizás no lo suficiente, ni a tiempo». La pregunta quedó flotando entre ellos, sin respuesta, pero exigiendo una. «Mamá solía decir que nunca es tarde para cambiar», respondió finalmente Jason. La sonrisa de su padre fue triste pero sincera. «¿No es cierto? Tu madre era lo mejor de nosotros. Ella quería que nos reconciliáramos», dijo Jason recordando la última petición de su madre.
Le prometí que lo intentaría. ¿Y lo has intentado? ¿Lo has intentado? Jason reflexionó honestamente. No, hasta ahora no estaba listo. Y ahora, él sostuvo la mirada de su padre directamente. No lo sé, pero estoy aquí, ¿no? Eso ya es algo. Su padre asintió, aceptando esa respuesta parcial. La cita con Michael. Yo iré. Gracias, dijo Jason aliviado. Mientras se preparaban para salir, su padre se detuvo en la puerta. Independientemente de lo que pase con mi salud, Jason, quiero que sepas algo. Estos últimos días, tenerte aquí, es más de lo que había esperado. La sencilla declaración, libre de expectativas o demandas, conmovió a Jason más de lo que estaba preparado para admitir. Asintió sin confiar en sí mismo para hablar y siguió a su padre hasta el coche. La consulta de Michael era más acogedora de lo que Jason esperaba, con pinturas de paisajes en las paredes y sillas cómodas en lugar de las frías salas de examen a las que estaba acostumbrado en ciudades más grandes. Mientras su padre se sometía a pruebas, Jason esperaba hojeando revistas sin prestar mucha atención a su contenido. «Está en buenas manos», dijo una voz, haciéndolo sobresaltarse. Michael se encontraba en la puerta, con su bata blanca sobre ropa informal. El examen dura aproximadamente 30 minutos. ¿Necesitará cuidados continuos?, preguntó Jason. Michael negó con la cabeza. No médicamente, no. Es notablemente resistente para su edad, pero social y emocionalmente. Eso es otra cuestión. Jason asintió, agradecido por la honestidad de su amigo. Gracias, por haberme llamado, por cuidar de él. Debería haberlo dicho antes. De nada, respondió Michael, tomando asiento a su lado. Y para que lo sepas, él habla de ti todo el tiempo. De tu carrera, de tus logros. Incluso guarda recortes de periódico cuando tu empresa de seguridad aparece en las noticias. La revelación sorprendió a Jason. ¿Cómo sabría siquiera dónde buscar? Quizá yo le ayudé con eso, admitió Michael. Después de que mi padre murió, tu papá fue una de las pocas personas que realmente entendió lo que yo estaba pasando. Nos hicimos amigos, supongo. Me mostró los álbumes de fotos de tu madre. Me contó historias de cuando eras pequeño. Jason trató de imaginar a su severo padre compartiendo recuerdos familiares con Michael, y no pudo. Es difícil de imaginar. El dolor cambia a las personas, Jason. A veces las endurece, a veces las suaviza. Tu padre se volvió ambos. Antes de que pudiera responder, apareció una enfermera. «Dr. Reed, hemos terminado con el señor Statham». Michael se levantó. «Revisaré los resultados con él. ¿Te gustaría acompañarnos?» Jason asintió y lo siguió por los pasillos que olían a antiséptico y café. Su padre se sentó en la sala de examen, acomodándose en su silla de ruedas. Parecía pequeño junto al equipo médico, vulnerable de una manera que apretaba el pecho de Jason. «¿Bueno?», preguntó su padre a Michael. «La buena noticia es que no hay daños permanentes por el ataque», explicó Michael. «Tu padre está en excelente estado, considerando todo, pero sí tengo inquietudes sobre su situación de vida». El padre de Jason lo miró bruscamente. «¿Qué quieres decir?» «Me preocupa tu seguridad viviendo solo», dijo Michael con suavidad. «El ataque en el parque fue aleatorio, pero resalta tu vulnerabilidad». La mandíbula del padre se tensó. «No me mudaré a una residencia». «No estaba sugiriéndolo», aseguró Michael. «Pero quizás se necesiten medidas adicionales de seguridad o revisiones regulares». La sugerencia práctica quedó en el aire. Jason sintió el peso de la implicación, la atracción de su vida meticulosamente construida al otro lado del país, las exigencias de clientes que dependían de él. «Puedo gestionar la seguridad», se oyó decir a sí mismo, «y puedo quedarme algunas semanas al menos para establecer un mejor sistema». La expresión de su padre, sorpresa mezclada con cautelosa esperanza, le hizo comprender lo raro que era oír a Jason elegir a la familia por encima del trabajo. «¿Estás seguro?», preguntó. «Sí», dijo Jason, sorprendiéndose al notar que lo decía en serio. «Estoy seguro». Mientras Michael exponía sus recomendaciones, Jason sintió como algo se desplazaba en su interior.
No era perdón exactamente, sino posibilidad. La oportunidad de un final distinto al que había escrito años atrás. El parque donde su padre había sido atacado se mostraba hermoso bajo el sol primaveral, con narcisos asomando entre la tierra y árboles floreciendo con nueva vida. Jason empujaba la silla de ruedas de su padre por el sendero, consciente de su entorno de una forma que antes no había sido. «Sucedió justo aquí», dijo su padre señalando un banco bajo un viejo roble. Yo estaba sentado observando a los niños jugar. Nunca los vi venir. La mandíbula de Jason se apretó. «Aprovecharon tu vulnerabilidad, mi dignidad», corrigió su padre. «Eso fue lo que más dolió. No los pocos moretones, ni el medallón robado, sino la sensación de que ya no era un hombre a tener en cuenta, sino una persona mayor a quien se debía compadecer o explotar». La honestidad de la confesión impactó a Jason. Por primera vez, comprendió verdaderamente lo que el ataque había significado para su padre. No solo una agresión física, sino un asalto a su identidad misma. «Lo entiendo», dijo Jason suavemente, «más de lo que imaginas». Su padre lo miró interrogativo. «Cuando mamá murió», continuó Jason forzando las palabras, «me sentí disminuido, como si hubiera perdido no solo a ella, sino una parte de mí. Y cuando tú y yo discutimos, cuando me fui, perdí otra parte. He pasado 15 años tratando de reconstruirme alrededor de esas ausencias». «¿Y has tenido éxito?», preguntó su padre con voz suave. «Construí una vida», respondió. «Jason, una carrera. Pero siempre ha habido este vacío, la sensación de que algo fundamental falta». Su padre asintió, con comprensión en sus ojos. «Para mí también». Permanecieron en silencio por un rato, mientras la brisa primaveral llevaba consigo el aroma del nuevo crecimiento y la posibilidad. Finalmente se detuvieron junto a un pequeño estanque, donde los patos nadaban perezosamente en la luz de la tarde. «He estado pensando», dijo Jason al fin, «sobre el trabajo, sobre mi vida en casa». Su padre asintió, esperando. «Me han ofrecido la oportunidad de expandir mi empresa de seguridad», continuó. «Implicaría más responsabilidad, más viajes». «Felicidades», dijo su padre con genuino orgullo en la voz. «Te lo has ganado». «Estoy considerando rechazarlo». La sorpresa de su padre fue evidente. «¿Por qué harías eso?». Jason miró al otro lado del parque, reuniendo sus pensamientos. «Porque no estoy seguro de que sea lo que quiero ya. He pasado años construyendo una vida diseñada para ser lo más distinta posible de aquí. Pero al estar de vuelta, viendo cómo han cambiado las cosas, cómo has cambiado tú, se detuvo. No digo que quiera mudarme definitivamente a casa, pero tampoco estoy seguro de querer seguir huyendo». Su padre meditó sobre eso. «¿Qué harías en su lugar?». «Aún no lo sé», admitió Jason. «Eso es lo que me asusta. Por primera vez en mi vida adulta, no tengo un plan a 5 años». Su padre soltó una risa suave. «Bienvenido a la condición humana, hijo mío». Volvieron a quedar en silencio, observando cómo los patos se deslizaban por el estanque con gracia innata. Desde algún lugar cercano se oyó la risa de niños, un recordatorio de que la vida continuaba su ciclo sin importar los dramas personales. «Sea lo que decidas», dijo finalmente su padre, «quiero que sepas que aquí tienes un hogar, no solo una casa, sino un hogar, sí y cuando lo desees». Jason asintió, la garganta apretada por la emoción. «Hablé ayer con la compañía de seguridad. Mañana instalarán un nuevo sistema en la casa», añadió. Su padre sonrió. «Siempre. El protector». «Es lo que hago», replicó Jason. «Es lo que eres», corrigió suavemente su padre. «Y es algo que siempre he admirado de ti». Mientras se dirigían de regreso al coche, Jason puso una mano sobre el hombro de su padre. Un simple gesto de conexión que hace unos días habría sido impensable. Su padre levantó la mano, cubriendo la de Jason con la suya. No fue perdón, no completamente. El pasado seguía ahí, con todo su dolor y su pesar, pero junto a él crecía algo nuevo.
las raíces tentativas del entendimiento, el lento despliegue del respeto. En ese parque donde la dignidad había sido arrebatada, padre e hijo encontraron parte de ella restaurada, no mediante gestos grandiosos o confrontaciones dramáticas, sino a través del silencioso reconocimiento de su humanidad compartida. Oficina de Michael era más cálida de lo que Jason esperaba, con pinturas de paisajes en las paredes y sillas cómodas en lugar de las frías salas de examen a las que estaba acostumbrado en las grandes ciudades. Mientras su padre se sometía a pruebas, Jason esperaba hojeando revistas sin captar realmente su contenido. «Está en buenas manos», dijo Michael, sorprendiendo a Jason al aparecer en la puerta con su bata blanca sobre ropa informal. «El examen dura alrededor de 30 minutos. ¿Necesitará cuidados continuos?», preguntó Jason. Michael negó con la cabeza. «No médicamente, no. Es sorprendentemente resistente para su edad. Pero social y emocionalmente, eso es otra cosa». Jason asintió, agradecido por la honestidad de su amigo. «Gracias por llamarme, por cuidar de él. Debería haberlo dicho antes». «De nada», dijo Michael tomando asiento a su lado. «Y para que lo sepas, él habla de ti todo el tiempo, de tu carrera, de tus logros. Incluso guarda recortes de periódico cuando tu firma de seguridad aparece en las noticias». La revelación sorprendió a Jason. ¿Cómo sabría siquiera dónde buscar? «Quizá yo le ayudé con eso», admitió Michael. «Después de que mi padre murió, tu papá fue una de las pocas personas que realmente entendió lo que yo estaba pasando. Nos hicimos amigos, supongo. Me mostró los álbumes de fotos de tu madre, me contó historias de cuando eras pequeño». Jason trató de imaginar a su severo padre compartiendo recuerdos familiares con Michael y no pudo. Es difícil de imaginar. El dolor cambia a las personas, Jason. A veces las endurece, a veces las suaviza. Tu padre se volvió ambas cosas. Antes de que pudiera responder, apareció una enfermera. «Doctor Reed, hemos terminado con el señor Statham». Michael se levantó. «Revisaré los resultados con él. ¿Te gustaría acompañarnos?». Jason asintió y siguió a Michael por los pasillos que olían a antiséptico y café. Su padre se sentó en la sala de examen, acomodándose en su silla de ruedas. Se veía pequeño junto al equipo médico, vulnerable de una forma que apretaba el pecho de Jason. «Bueno», preguntó su padre a Michael. «La buena noticia es que no hay daños permanentes por el ataque», explicó Michael. «Tu padre está en excelente estado, considerando todo, pero sí tengo preocupaciones sobre su situación de vida». El padre de Jason lo miró bruscamente. «¿Qué quieres decir?». «Me preocupa tu seguridad viviendo solo», dijo Michael suavemente. «El ataque en el parque fue aleatorio, pero subraya tu vulnerabilidad». La mandíbula de su padre se tensó. «No me mudaré a una residencia». «No estaba sugiriéndolo», aseguró Michael. «Pero quizás se necesiten medidas adicionales de seguridad o revisiones regulares». La sugerencia práctica quedó en el aire. Jason sintió el peso de la implicación, el tirón de la vida meticulosamente construida al otro lado del país, las exigencias de clientes que dependían de él. «Puedo gestionar la seguridad», se oyó decir a sí mismo, «y puedo quedarme unas semanas al menos para establecer un sistema mejorado». La expresión de su padre, mezcla de sorpresa y cautelosa esperanza, le hizo comprender lo raro que era oír a Jason elegir la familia por encima del trabajo. «¿Estás seguro?», preguntó. «Sí», dijo Jason, sorprendiéndose al notar que lo decía en serio. «Estoy seguro». Mientras Michael exponía sus recomendaciones, Jason sintió cómo algo cambiaba en su interior. No era perdón, exactamente, sino posibilidad. La oportunidad de un final diferente al que había escrito años atrás. El parque donde su padre había sido atacado se mostraba hermoso bajo el sol primaveral, con narcisos emergiendo del suelo y árboles brotando nueva vida. Jason empujaba la silla de ruedas de su padre por el sendero, consciente de cada detalle de su entorno, como nunca antes. «Sucedió justo aquí», dijo su padre señalando un banco bajo un viejo roble. «Yo estaba sentado, observando a los niños jugar. Nunca los vi venir».
La mandíbula de Jason se apretó. Aprovecharon tu vulnerabilidad. Mi dignidad, aclaró su padre. Eso fue lo que más dolió. No los pocos moretones ni el medallón robado, sino la sensación de que ya no era un hombre digno de ser tomado en cuenta, sino un anciano del que hay que compadecerse o aprovecharse. La honestidad de la confesión golpeó a Jason. Por primera vez comprendió verdaderamente lo que el ataque había significado para su padre. No solo un asalto físico, sino un ataque a su propia identidad. Lo entiendo, dijo Jason suavemente. Más de lo que imaginas. Su padre lo miró interrogativamente. Cuando mamá murió, continuó Jason forzando las palabras, me sentí disminuido, como si hubiera perdido no solo a ella, sino una parte de mí. Y cuando discutimos, cuando me alejé, perdí otra parte. He pasado 15 años intentando reconstruirme en torno a esas ausencias. ¿Y has tenido éxito?, preguntó su padre con voz suave. Construí una vida, respondió Jason, una carrera, pero siempre ha existido vacío, la sensación de que algo fundamental falta. Su padre asintió, con comprensión en la mirada. Para mí también. Permanecieron en silencio por un rato, mientras la brisa primaveral llevaba consigo el aroma del nuevo crecimiento y la posibilidad. Finalmente, se detuvieron junto a un pequeño estanque, donde los patos nadaban perezosamente bajo la luz de la tarde. He estado pensando, dijo finalmente Jason, sobre el trabajo, sobre mi vida en casa. Su padre asintió, esperando. Me han ofrecido la oportunidad de expandir mi firma de seguridad, continuó. Implicaría más responsabilidad, más viajes. Felicidades, dijo su padre con genuino orgullo en la voz. Te lo has ganado. Estoy considerando rechazarlo. La sorpresa en el rostro de su padre fue evidente. ¿Por qué harías eso? Jason miró a lo lejos, reuniendo sus pensamientos. Porque no estoy seguro de que sea lo que realmente quiero. He pasado años construyendo una vida, diseñada para ser lo más distinta posible de aquí. Pero al regresar, viendo cómo han cambiado las cosas, cómo has cambiado tú, se detuvo. No digo que quiera mudarme definitivamente a casa, pero tampoco estoy seguro de querer seguir huyendo. Su padre meditó sobre ello. ¿Qué harías en su lugar? Aún no lo sé, admitió Jason. Eso es lo que me asusta. Por primera vez en mi vida adulta, no tengo un plan a 5 años. Su padre soltó una risa suave. Bienvenido a la condición humana, hijo mío. Quedaron en silencio, observando cómo los patos se deslizaban por el estanque con natural gracia. Desde algún lugar cercano se escucharon risas de niños, un recordatorio de que la vida continuaba su ciclo, sin importar los dramas personales. Sea lo que decidas, dijo finalmente su padre, quiero que sepas que aquí tienes un hogar. No solo una casa, sino un hogar. Sí, y cuando lo desees. Jason asintió con la garganta apretada por la emoción. Hablé ayer con la compañía de seguridad. Mañana instalarán un nuevo sistema en la casa, añadió. Su padre sonrió. Siempre, el protector. Es lo que soy, replicó Jason. Es lo que eres, corrigió suavemente su padre. Y es algo que siempre he admirado de ti. Mientras se dirigían de regreso al coche, Jason puso una mano en el hombro de su padre. Un simple gesto de conexión que hace unos días habría sido impensable. Su padre levantó la mano, cubriendo la de Jason con la suya. No fue perdón, no por completo. El pasado seguía allí, con todo su dolor y su pesar. Pero junto a él crecía algo nuevo, las raíces tentativas del entendimiento, el lento florecimiento del respeto. En este parque, donde la dignidad había sido arrebatada, padre e hijo encontraron parte de ella restaurada, no mediante gestos grandiosos o confrontaciones dramáticas, sino a través del silencioso reconocimiento de su humanidad compartida. La oficina de Michael era más cálida de lo que Jason esperaba, decorada con pinturas de paisajes y sillas cómodas en lugar de las frías salas de examen a las que estaba acostumbrado en las grandes ciudades. Mientras su padre se sometía a pruebas, Jason esperaba hojeando revistas sin realmente concentrarse en su contenido.
Está en buenas manos, dijo Michael, apareciendo en la puerta con su bata blanca sobre ropa informal. El examen dura alrededor de 30 minutos. ¿Necesitará cuidados continuos?, preguntó Jason. Michael negó con la cabeza. No médicamente, no. Es sorprendentemente resistente para su edad, pero social y emocionalmente, eso es otra cosa. Jason asintió agradecido por la honestidad de su amigo. Gracias por haberme llamado, por cuidar de él. Debería haberlo dicho antes. De nada, dijo Michael tomando asiento a su lado. Y para que lo sepas, él habla de ti todo el tiempo, de tu carrera, de tus logros. Incluso guarda recortes de periódico cuando tu firma de seguridad aparece en las noticias. La revelación sorprendió a Jason. ¿Cómo sabría siquiera dónde buscar? Quizá yo le ayudé con eso, admitió Michael. Después de que mi padre murió, tu papá fue una de las pocas personas que realmente entendió lo que yo estaba pasando. Nos hicimos amigos, supongo. Me mostró los álbumes de fotos de tu madre. Me contó historias de cuando eras pequeño. Jason trató de imaginar a su severo padre compartiendo recuerdos familiares con Michael, y no pudo. Es difícil de imaginar. El dolor cambia a las personas, Jason. A veces las endurece, a veces las suaviza. Tu padre se volvió ambas cosas. Antes de que pudiera responder, apareció una enfermera. «Dr. Reed, hemos terminado con el señor Statham». Michael se levantó. «Revisaré los resultados con él. ¿Te gustaría acompañarnos?» Jason asintió y siguió a Michael por los pasillos que olían a antiséptico y café. Su padre se acomodó en la sala de examen, en su silla de ruedas, luciendo pequeño junto al equipo médico, vulnerable de una manera que apretaba el pecho de Jason. «¿Y bien?», preguntó su padre a Michael. «La buena noticia es que no hay daños permanentes por el ataque», explicó Michael. «Tu padre está en excelente estado, considerando todo, pero sí me preocupa su situación de vida». El padre de Jason levantó la mirada, sorprendido. «¿Qué quieres decir?» «Me preocupa tu seguridad viviendo solo», dijo Michael con suavidad. «El ataque en el parque fue aleatorio, pero subraya tu vulnerabilidad». La mandíbula de su padre se tensó. «No me mudaré a una residencia». «No estaba sugiriéndolo», aseguró Michael. «Pero quizás se necesiten medidas adicionales de seguridad o revisiones regulares». La sugerencia práctica quedó en el aire. Jason sintió el peso de la implicación, el tirón de su vida meticulosamente construida en el otro lado del país y las exigencias de clientes que dependían de «Telsut puedo organizar seguridad», se oyó decir a sí mismo, «y puedo quedarme unas semanas al menos para establecer un sistema mejorado». La expresión de su padre, una mezcla de sorpresa y cautelosa esperanza, le hizo comprender lo raro que era oír a Jason elegir la familia por encima del trabajo. «¿Estás seguro?», preguntó. «Sí», dijo Jason, sorprendiéndose de decirlo en serio. «Estoy seguro». Mientras Michael exponía sus recomendaciones, Jason sintió que algo cambiaba en su interior. No era perdón, exactamente, sino posibilidad. La oportunidad de un final diferente al que había escrito años atrás.